¿Cómo relacionarse con las personas con discapacidad? Al conversar o interactuar con una persona con discapacidad, manteniendo la distancia debida para evitar el contagio del coronavirus COVID-19. A. Debe dirigirse directamente a la persona que tiene una discapacidad. B. No mencione la discapacidad de la persona, a menos que él o ella hable de esta o bien, o sea relevante en la conversación. C. Trate a las personas con discapacidad como al resto de la población. No reduzca el nivel de la conversación, tampoco elogie exageradamente a la persona por sobrellevar una condición de discapacidad. D. Sea paciente y aplique la escucha activa, especialmente con alguien que presenta dificultades para hablar o lo hace con un gran esfuerzo. E. Cuando se comunique con una persona con discapacidad y no comprenda la idea completa, requiérale que le repita o reformule su oración. F. Evitar utilizar expresiones populares como "nos vemos luego" o "me voy corriendo". G. Cuando ofrezca asistencia, sea cordial, amigable y respetuoso. Espere hasta que su apoyo sea aceptado. Escuche o pregunte si hay instrucciones específicas. H. Las personas con discapacidad se merecen el mismo trato que las personas sin discapacidad. I. Es importante tener paciencia y mantener la calma cuando se requiere ayuda a una persona con discapacidad en una emergencia. J. Utilizar sus nombres al referirse a las personas. K. En caso de evacuación se debe informar a las personas con discapacidad y a sus familias sobre lo que está pasando y lo que se va a hacer. Dentro de un centro de contención se debe priorizar la atención a las personas con discapacidad que presentan mayores dificultades. M. Cuando una persona con discapacidad se encuentre acompañada de su asistente, debe dirigirse a la persona con discapacidad y no al acompañante. La persona con discapacidad puede tomar sus propias decisiones. Se debe respetar su integridad personal, como lo manda el artículo 17 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Descripciones negativas y descripciones amarillistas. El artículo 8 de la CDPD y su protocolo facultativo. A. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. B. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. C. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Por ello es necesario obviar frases como "sufre de", "es víctima de", "lisiado" o "inválido". Estas expresiones provocan sentimientos de lástima hacia las personas con discapacidad. Evitar las expresiones hacia las personas con discapacidad con palabras como valiente, guerreros, especiales o superhéroes. Hacer eso implica la aceptación que las personas con discapacidad carecen de habilidades y la capacidad de ser parte activa en la sociedad. No asumir que una persona que se escucha o se vea diferente también tiene una discapacidad cognitiva o mental. Aspectos para la protección social de los derechos de las personas con discapacidad ante la emergencia por el coronavirus COVID-19. Aspectos generales en la protección, atención y apoyo a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son parte de la diversidad humana, no son un sector, son parte de la sociedad guatemalteca, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. La condición de discapacidad está clasificada como física, auditiva, visual, mental e intelectual. Las personas con cada condición tienen sus propias necesidades y recomendaciones de abordaje. Las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos más marginados del mundo en circunstancias normales. La situación actual de emergencia humanitaria y sanitaria debido a la COVID-19 obliga a los gobiernos a tomar medidas rápidas de inclusión de las personas con discapacidad para evitar que sigan expuestas a mayores riesgos de contagio debido a la discriminación y a los obstáculos para el acceso a la información, servicios sociales, atención médica, inclusión social y educación. Para enfrentar la pandemia es indispensable que todas las instituciones, organizaciones, personas no organizadas conozcan el apoyo que se puede brindar a las personas con discapacidad en diferentes aspectos y deben ser consultadas e involucradas en todas las etapas de la enfermedad.
El tema de la inclusión, la protección y la atención de las personas con discapacidad en las emergencias es importante para reducir las desigualdades existentes, entre las cuales la discapacidad es un factor vulnerable. Para información sobre cómo apoyar a las personas con discapacidad, se recomienda incluir a organizaciones de personas con discapacidad utilizando los materiales del CONADI, pedirle participar en las acciones para intervenir ante la emergencia nacional por coronavirus COVID-19 y los establecimientos por los organismos de la ONU para el efecto, maniobra de ayudas técnicas o implemento de apoyo, pedir a las personas con discapacidad información sobre cómo manejar la ayuda técnica. Más que nadie, le puede guiar al momento de maniobrarla. No maltratar, no dar mal uso, no jugar ni hacer bromas con las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, andadores y muletas son los implementos más usados y recomendados que se deben tener a la mano en una situación de emergencia. Las personas también utilizan equipos adaptativos y de movilidad como herramientas para tener más independencia. Rampas y elevadores accesibles, documentos personales e información complementaria, documento personal de identificación, DPI, NIT, carnet de afiliación del ICS, si lo tuviera, carnet de beneficiario de alguna entidad de servicios para las personas con discapacidad, incorporar en un registro de las personas con discapacidad en su entidad o centro hospitalario de contención que indique la eventual necesidad de apoyo en caso de emergencia por COVID-19, carné miembro de alguna organización o entidad de servicio a personas con discapacidad, licencia de conducir, si la tuviera, indicaciones médicas, nombre de medicamento, forma de uso, contacto del hospital y del médico. Si la persona cuenta con indicaciones médicas, solicitar información a la persona con discapacidad, al familiar, tutor o al acompañante sobre el nombre de la medicina, forma de uso, contacto del centro de salud, profesional responsable. Si es necesario, deberá contar con la receta médica cuando la persona con discapacidad cuente con la indicación de un medicamento permanente que solo se comercializa bajo la misma. Generar coordinaciones con los centros de salud u hospitales cercanos al lugar de residencia de la persona con discapacidad para facilitar el suministro por las dificultades que implica el cumplimiento del distanciamiento social. No se debe proveer ningún medicamento sin la supervisión o autorización de los responsables de la persona con discapacidad o médico tratante. Comunicación e información. Artículo 21, inciso A, CDPD y su protocolo facultativo garantiza facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con todas las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Asegurar el acceso a la información y a servicios esenciales para quienes están expuestas a mayores riesgos sobre la enfermedad. La comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de texto, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de información y las comunicaciones de fácil acceso. Artículo 2. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Asegurar que la información, recomendaciones de seguridad y procedimientos a seguir queden claros a través de formatos accesibles, lengua de señas, audiovisuales, subtítulos, debido a que muchas personas sordas aún no están alfabetizadas en su propia lengua. Cuando se encuentren en un centro de contención, explicar a las personas con discapacidad, familiares o cuidadores dónde se encuentran, qué tiempo se estima que van a estar allí, cuál deberá ser la convivencia más adecuada entre todas las personas, describir el entorno a una persona con discapacidad visual o persona ciega y movilizar a la persona para que reconozca las dimensiones físicas y la ubicación de las diferentes áreas del centro, cumpliendo todas las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19. La comunicación en los medios debe incluir subtítulos, lengua de señas nacional, alto contraste, información en letra grande. En caso de que las comunicaciones públicas aún no sean accesibles, las líneas telefónicas alternativas para personas ciegas y la dirección de correo electrónico para personas sordas o con dificultades auditivas puede ser una opción temporal. Los intérpretes y guías intérpretes de lengua de señas
que trabajan en situaciones de emergencia y salud deben recibir las mismas protecciones de salud y seguridad que otros trabajadores de atención médica para prevenir el contagio del COVID-19. Si se comunica con una persona con discapacidad auditiva que usa un aparato auditivo, deje que la persona establezca el medio de comunicación como leer los labios, lengua de señas o notas escritas. Si la persona sorda lee los labios, sitúese frente a frente, hable claro y con espacios moderados. Use una mascarilla transparente y guarde una distancia adecuada para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19. Las campañas de información pública y la información proporcionada por las autoridades nacionales de salud deben de estar disponibles en lengua de señas y en modos, medios y formatos accesibles, incluida la tecnología digital, los subtítulos, los servicios de relevo, los mensajes de texto, la lectura táctil y el lenguaje sencillo y básico. Transporte y movilización. El artículo 20 de la CDPD y su protocolo facultativo garantiza que los Estados partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible. Es imperante manifestar que ante esta crisis, los centros hospitalarios tendrían que contar con ambulancias que permitan una seguridad para las personas con discapacidad, pues por lo contagioso del virus, es menester contar con vehículos adaptados, más para aquellas personas usuarias de silla de ruedas. Debe prestarse mayor atención y precaución para no causar ningún daño a la persona y a su ayuda técnica al momento de apoyar en su movilización. Antes de movilizar a una persona con discapacidad, debe identificarse claramente, informar sobre el lugar desde y hacia dónde se movilizarán, de preferencia brindar una dirección o ubicación a la que se van a dirigir, informar a la persona el motivo del traslado, si presenta resistencia, explicar pacientemente la conveniencia de hacerlo, enfocándose en sus derechos y la protección que el Estado debe brindarle. En caso de medidas de restricción pública, las personas con discapacidad deben recibir apoyo para cumplir con sus requisitos de vida diaria, incluido el acceso a alimentos, según sea necesario con requisitos dietéticos específicos, vivienda, atención médica, apoyo en el hogar, la escuela y la comunidad, así como mantener el empleo y el acceso a transporte accesible. Entretenimiento. Según el artículo 30 de la CDPD y su protocolo facultativo, numeral 5, inciso B, garantiza asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades, y a ese fin, alentar que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados. La mejor forma de integrar a todas las personas que se encuentran en un centro de contención, especialmente donde hay niños y niñas y adolescentes, es con juegos, música, televisión y lecturas entretenidas, y sobre todo promover la inclusión de las personas con discapacidad. Para todas las personas, incluyendo a los adultos mayores, se recomiendan libros y música si es posible contar con un radio y una televisión en puntos estratégicos, para que estén debidamente informadas, sin que ello implique crear pánico entre la población. Apoyo psicológico. Según el artículo 25 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, los Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. Ante la emergencia por el coronavirus COVID-19, debe estar en condiciones de apoyar a la población con discapacidad teniendo el conocimiento previo para su trato. Es por ello que deben realizarse los ajustes a cada condición de discapacidad. Por ejemplo, si se realiza una entrega de víveres o materiales, considerar que hay que dar prioridad a personas con discapacidad, asegurando que la información sea accesible, de acuerdo a la condición de discapacidad que presente, explicando el contenido, color, tipo de víveres o materiales que se les estará entregando.